La tradición mandaba. Terminado el paréntesis estival, el Príncipe de Asturias, uno de los grandes del calendario, volvía a abrir las puertas de la competición para cubrir su último tercio. El alto coeficiente de la prueba asturiana y su puntuabilidad para el europeo animaba especialmente el parque cerrado en el que se encontraban algunos grupos a contracción total y turbo, como el Toyota del ya campeón continental Enrico Bertone, el Ford Escort del canario Luis Monzón o el Lancia de Pedro de Diego. Sin embargo, la mayor atención la concitaban los candidatos del Nacional, Jesús Puras, Borja Moratal y Oriol Gómez. Sin duda, las opciones del cántabro, que podía resolver el título, eran las más interesantes. Yo creo que el campeonato todavía en esta carrera va a ser pronto. Incluso aunque ganemos, todo depende de lo que haga nuestro rival. Si nuestro rival abandona, entonces sí, matemáticamente podríamos ser campeones. Pero cogiendo una segunda o una tercera posición, creo que habría que seguir avanzando en el campeonato. El comienzo de la prueba no podía ser más sorprendente. En el primer tramo, apenas a 3 kilómetros de la salida, Oriol Gómez rompía y la lucha a 3 se convertía en un pulso. Borja Moratal salía como un tiro y desbordaba incluso a Bertone y Monzón, permaneciendo como líder en los 3 primeros tramos, después de anotarse el primer scratch. Jesús Puras, copilotado por Carlos del Barrio, se dejaba 10 segundos en estas 3 pasadas, a pesar de contar con un chasis nuevo, más ligero que el anterior y unos caballos más de potencia. Quizás entonces los pensamientos de uno y otro anotaban sus objetivos. Jesús Puras, con 6 resultados en su haber, todos los posibles de cara al título y a sabiendas del abandono del Clio, optaba por cubrir una carrera experimental en la que probar nuevos elementos, mientras que el 306 de Borja Moratal, sediento de triunfos, iba a por todo. Con esas premisas, Puras se instalaba cómodamente en la cuarta plaza, por delante de uno de los grandes, el Lancia del reaparecido Pedro de Diego, que volvía a correr, corto de presupuesto después de 2 años. Así se iban sucediendo los tramos y aunque Monzón y Bertone ponían las cosas en su sitio, Borja Moratal seguía siendo para todos el hombre más rápido del rally, porque se pegaba, una vez sí y otra también, con el Toyota del titular europeo y el Ford del canario. Así las cosas, la primera etapa, que había transcurrido al este del Principado, terminaba con los dos 4x4 en cabeza, 14 segundos de ventaja de Bertone sobre Monzón y el Peugeot de Borja a tan solo 28 de este. Puras era cuarto con 1 minuto y 9 segundos más. Con el término de la primera etapa en Oviedo también concluía la carrera para los participantes del Trofeo 500, que no saldrían al día siguiente. Para ellos la prueba, por tanto, quedaba circunscrita a 434 kilómetros con 170 cronometrados. Con 15 unidades en la línea de salida volvía a ser la copa de promoción más numerosa y el vencedor de la pasada edición, Jorge Martínez Cueto, corría en casa con la posibilidad de adjudicarse el trofeo. Tenía bastante con figurar entre los 10 primeros clasificados para conseguirlo y podía hacerlo en su tierra, lo que era motivo de doble satisfacción para el asturiano, conocedor de estas circunstancias y de los 25 puntos que le separaban a partir de María Parés. Cueto, ganador de todas las pruebas disputadas hasta la fecha, era sin lugar a dudas el favorito para coronar todos sus objetivos. Sin embargo, las cosas no empezaron bien para él, porque Parés se fue al liderato en el segundo tramo. No obstante, poco a poco iría remontando para acabar ocupando la primera posición y con ella el codiciado Trofeo 500. Segundo en Oviedo sería María Parés, a medio minuto, mientras que la tercera posición era para el gallego José Manuel Porto, que terminaba por delante del cántabro José María Incera. Este, ya a más de 3 minutos del campeón, que lo era en el cómputo general con 28 puntos de ventaja sobre Parés. Jorge Martínez Cueto, feliz tras su victoria, era el máximo defensor de la resistencia y fiabilidad de los pequeños competidores italianos. Un coche que no podemos, ni siquiera queriendo, no podemos ni romperlo. With all our might, but nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. And if I ask you not to try, oh, could you let me? I wanna hold you and say I can't stop loving you. You've been letting. Las distancias establecidas en la primera jornada hacían presumir cierta calma en la segunda. La desventaja de Chus Puras parecía insalvable con respecto a Moratal, pero el montañés no quería ceder nada más, a sabiendas de que en el Príncipe de Asturias no iba a resolver el campeonato como él hubiera deseado.
podía tener como consuelo las inmediatas pruebas del nuevo puente trasero del ZX, que será homologado a primeros de octubre y del que podrá disponer para la siguiente cita, el San Froilán, además de darle alas para hacer cosas en el Cataluña. A su vez, Borja Moratal y su fiel Rodri seguían yendo a por todo, salvando por supuesto los imposibles que planteaban los turbo tracción total. Luis Monzón había salido decidido a ganar y se adjudicó 7 de los 9 tramos propuestos para conseguirlo, yéndose a la primera posición por delante de Bertone, en la segunda especial del día. Moratal incluso llegaba a marcar scratch compartido en la primera pasada sobre Morcín y aventajaba con sus cronos a un Enrico Bertone que no debía entender absolutamente nada. Jesús Curas tampoco iba parado y participaba en esa bonita pelea, y la mejor prueba de ello es que recuperaría en el segundo día 15 segundos a Moratal y solo cedía 31 al Ford de Luis Monzón. Todo ello con una tremenda cantidad de público que en las cunetas demostraba una vez más que en Asturias, más aún con las fiestas de por medio, la afición no decae ni un ápice. Las circunstancias que rodeaban al desafío en Asturias eran bastante atípicas. El líder, Miguel Fuster, había sufrido un accidente días antes circulando en una motocicleta y después de 2 operaciones su reaparición sigue siendo una incógnita. Por tanto, David Nafría, Manuel Muniente y Roberto Blanch eran los principales candidatos. En principio fue Nafría el que enseñó con sus cronos el camino al resto de sus compañeros, seguido por Muniente, mientras que Blanch se dejaba en una salida del trazado buena parte de su coche y 2 minutos 20 segundos. A su vez, Santiago Concepción había abandonado en el primer tramo, con lo que la relación de aspirantes se reducía. Nafría alcanzaba el ecuador de la carrera por delante, pero con solo 2 segundos de ventaja sobre Muniente. La segunda jornada iba a ser un cara a cara, pero en el primer tramo Muniente volcaba y dejaba la carrera en manos de Nafría. El joven asturiano Roberto Solís apuntaba lo mejor, aupándose a la segunda posición que solo le arrebataría Blanch en una remontada absolutamente increíble. Nafría, por tanto, se llevaba el triunfo delante de Blanch y mantenía su segunda plaza en la general, ya tan solo 11 puntos del ausente Miguel Fuster. La conclusión del Príncipe de Asturias no tuvo más sobresaltos. Luis Monzón acabó definitivamente con las esperanzas de Bertone y Borja Moratal fue el tercero en la meta a tan solo 20 segundos del italiano, al que llevó por el camino de la amargura durante todo el rally. A 2.08 del ganador y cuarto quedó el Citroën ZX de Jesús Curas, todavía el piloto con más opciones para alcanzar el entorchado nacional, ya que con un triunfo en cualquiera de las 3 pruebas puntuables que quedan, San Froilán, España-Cataluña y La Coruña, resolvería, mientras que Borja Moratal y Oriol Gómez deben ganar las 3 para arrebatarle el título. No obstante, el hombre más feliz en el podio de Oviedo era el primer piloto de Peugeot, que olvidaba todos los fantasmas que le habían perseguido en los primeros compases de la temporada. Teníamos al Príncipe de Asturias con muchísimas ganas. Nosotros tenemos el campeonato francamente difícil debido a los problemas que hemos tenido al inicio de temporada y entonces tenemos una falta de resultados bastante grande. Lo único que nos falta por hacer es resultados aislados, como rallies aislados, intentar ganarlos para de alguna manera dejar una buena imagen de este coche que va francamente bien.